Todos los seres humanos enfrentaremos 12 juicios establecidos por Dios, que se aplicarán tanto a vivos como a muertos, y se desarrollarán desde este tiempo hasta el fin de los siglos. Cada juicio es una oportunidad de salvación, aunque conforme avanzan se vuelven más exigentes y decisivos. No solo los hombres serán juzgados, también habrá juicios especiales para los ángeles caídos y las iglesias. El primero es el juicio particular, que ocurre justo después de la muerte y antes de los eventos finales. Allí no valen obras, religión ni buenas intenciones, solo una pregunta decisiva. ¿Qué hiciste con mi hijo? Quien no haya creído ya está condenado. Y como relata Lucas 16, pasará al Hades, un lugar de espera previo al gran juicio del trono blanco, donde se dictará la condena eterna. Quienes sí aceptaron a Jesús también esperan, pero en el paraíso junto a Dios, hasta llegar al tribunal de Cristo. El segundo es el juicio del arrebatamiento, un acontecimiento repentino en el que millones desaparecerán. Solo los que estuvieron vigilantes, fieles y preparados serán llevados. Ellos recibirán cuerpos glorificados y escaparán de la tribulación, mientras los demás quedarán en la tierra, y aunque podrán salvarse, lo harán con sufrimiento extremo, incluso con su vida. El arrebatamiento marcará la línea entre quienes vivieron una fe real y quienes solo aparentaban, dando inicio a los juicios que caerán sobre el mundo y abriendo la puerta a la aparición del anticristo en medio del caos. El tercero es el tribunal de Cristo, donde los arrebatados comparecerán frente al Señor no para condenación, sino para recompensa. Allí, como en una premiación, cada creyente recibirá según lo que haya hecho en vida, y Cristo mismo reconocerá las obras de fe, perseverancia y fidelidad, recompensando a quienes corrieron con esfuerzo la carrera de la fe. En el tribunal de Cristo no se decide la salvación, pues quienes llegan allí ya son salvos por la fe en Jesús. Lo que se evalúa son las intenciones detrás de cada obra realizada en vida. Y lo sorprendente es que todo pasará por el fuego divino que revelará su verdadero valor, actos motivados por vanidad, orgullo o búsqueda de reconocimiento serán consumidos al instante, mientras que los gestos sinceros de amor, sacrificio, fidelidad y servicio permanecerán como oro purificado. Los que no resistan este juicio no perderán la salvación porque es un regalo eterno, pero sí perderán recompensas y experimentarán vergüenza ante el Señor, cumpliéndose lo dicho. Permaneced en Él para que cuando se manifieste no seamos avergonzados en su venida. En cambio, quienes sí pasen recibirán coronas gloriosas, por dominio propio, por ganar almas, por amar su venida, por soportar pruebas y otras más, además de reinar con Cristo 1000 años, como está escrito. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Mientras en la tierra la tribulación desata el caos en el cielo, los creyentes celebran esta ceremonia de recompensas, un contraste impactante que marcará el destino eterno de cada uno, porque las decisiones, actos de fe y obras de amor que hacemos ahora determinan las recompensas futuras. Por eso Pablo afirmaba que vivía con esa meta en mente. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así llegamos al cuarto juicio, el engaño y principio de dolores, donde tras el arrebatamiento el mundo queda paralizado en un caos de gobiernos y economías colapsadas, y entonces surge un líder carismático montado en un caballo blanco con un arco sin flechas, prometiendo paz mediante acuerdos y diálogo. Sin embargo, no es Cristo, sino una imitación perfecta. El anticristo, cuya llegada inicia un tiempo que Jesús llamó el principio de dolores, cuando muchos dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a multitudes. Seguirlo parecerá la única salida, pero será una trampa,
pues usará incluso la Biblia para engañar y promover una falsa paz, uniendo religiones y prometiendo prosperidad, hasta que los que lo acepten queden atrapados sin vuelta atrás. Lo más sorprendente es que muchos creyentes serán los primeros en caer por la perfección de la imitación. Y aunque quienes resistan, no se sometan al sistema, serán perseguidos, excluidos y marginados, incapaces de comprar o vender, e incluso muchos morirán. Pero ellos iniciarán la resistencia espiritual durante la tribulación, demostrando que este gran engaño no es casualidad, sino una prueba decisiva para toda la humanidad. La Biblia enseña que Dios mismo permite el gran engaño para revelar lo que realmente hay en el corazón de las personas, pues envía un poder engañoso para que muchos crean la mentira y así quede expuesto si su fe está anclada en la verdad eterna o en las promesas vacías del mundo. Resistir esta prueba, aunque implique sufrimiento extremo, abre la puerta a la verdadera salvación. Luego llega el quinto juicio, la marca de la bestia, cuando a la mitad de la gran tribulación, el anticristo se mostrará abiertamente y exigirá adoración, controlando gobiernos, religión y economía, mediante un sistema mundial en el que solo quienes reciban la marca en la mano o en la frente podrán comprar y vender. Lo que antes parecía imposible hoy es viable con la tecnología, pues chips y métodos de pago ya permiten lo que Juan vio en su visión hace 2000 años. Sin embargo, aceptar la marca significa obedecer al anticristo y condenarse eternamente, bebiendo de la ira de Dios sin misericordia, pues esta decisión es definitiva y no tiene marcha atrás. En cambio, rechazarla significa enfrentar hambre, persecución y muerte casi segura, pero asegura la vida eterna y el honor de reinar con Cristo 1000 años, como aquellos mártires descritos con ropas lavadas en la sangre del Cordero. La elección parece absurda. Aceptar la marca da un respiro temporal en la tierra, pero lleva a la muerte eterna, mientras rechazarla conlleva la muerte física, pero asegura la vida eterna con Dios. Este juicio ocurre en medio de sellos, trompetas y copas de ira, hasta que el anticristo demande adoración universal, siendo el 666 símbolo de rebelión y plenitud de imperfección. Será un sistema que obligue a todos a decidir entre la comodidad que conduce a la condenación o el martirio que conduce a la gloria, separando para siempre a la humanidad en dos destinos opuestos y marcando el clímax de la batalla entre el bien y el mal. Finalmente llega el sexto juicio, el de la perseverancia, cuando en la segunda mitad de la tribulación el anticristo comete la abominación desoladora al profanar el lugar sagrado y exigir que lo adoren como a un dios, provocando que se derramen trompetas y copas de ira sobre la tierra, plagas sobrenaturales y desastres terribles, junto a una persecución sin precedentes contra quienes rechacen la bestia y su marca, tanto que la Biblia dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Todo este dolor tiene un propósito. Es una prueba que hace una pregunta decisiva. ¿Se arrepentirá la gente en medio del sufrimiento y pedirá ayuda a Dios, o se volverá más terca y lo rechazará hasta el final? Quienes no pasen serán aquellos que, aun viendo las señales y las plagas, se niegan a cambiar como dice la Biblia, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. En lugar de humillarse, su dolor se convierte en odio y blasfemias contra Dios, como el faraón que pese a 10 plagas endureció su corazón hasta que fue demasiado tarde. La historia se repite a nivel mundial. Los que sí pasarán son quienes, quebrados por el dolor, se hacen humildes y reconocen que necesitan a Dios. Se niegan a adorar a la bestia,
se convierten en mártires, y aunque mueren su fe, se purifica como el oro en el fuego, cumpliendo la profecía. Ellos invocarán mi nombre, y yo los oiré. Esta prueba revela lo que de verdad hay en el corazón humano, mostrando sin máscaras quién es quién. El odio hacia Dios será tan intenso que muchos preferirán morir odiándolo antes que rendirse. Luego llega el séptimo juicio, sobre Babilonia la Grande, al final de la tribulación, cuando el mundo entero, lleno de avaricia, poder y rebelión, enfrente la caída del sistema global de gobiernos, economía y religiones falsas. Babilonia representa ese sistema corrupto que ignora a Dios, y los profetas ya habían anunciado su destrucción. Dios hace una pregunta: ¿disfrutaste de sus lujos y pecados o escuchaste mi voz que decía, salid de ella, pueblo mío? Los que no pasen serán los que sigan amando al mundo. Su destrucción será repentina y total. En un solo día la economía caerá, incendios y desastres arrasarán y los poderosos llorarán inútilmente. Los que pasen serán quienes se aparten en su corazón, viven en el mundo pero aman solo a Dios, rechazando el dinero, el poder y el mal, y por eso serán protegidos como Lot en Sodoma. Después viene el octavo juicio, el de Israel, tras la derrota del anticristo y la victoria de Cristo en Armagedón. Antes de instaurar su reino, el Mesías reunirá a los israelitas sobrevivientes en el desierto para un juicio cara a cara. ¿Aceptas al Mesías y entras en mi pacto renovado? Quienes lo rechacen morirán en el desierto como sus antepasados incrédulos, cumpliéndose la profecía de Zacarías de que 2/3 morirán y solo 1/3 será purificado. Pero quienes acepten al Mesías recibirán perdón y vida en el reino milenial. Viendo cumplida la promesa, pondré mi ley en su corazón. Así el desierto se convierte en puerta de vida para los fieles y la herencia de la tierra prometida se cumple para siempre. Finalmente, el noveno juicio es el de las naciones. Tras la caída del anticristo y el fin de Armagedón, el cielo se abre y el Mesías desciende, y aunque la maldad ya no reina, queda una gran pregunta: ¿quiénes de entre los sobrevivientes de la tribulación podrán entrar al reino de paz de 1000 años? Para responderla, todas las naciones se reúnen cerca de Jerusalén ante el juicio del Rey. ChatGPT Plus. La profecía en el libro de Joel declara: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Este juicio no es para la iglesia, pues los creyentes ya fueron salvados y glorificados, sino que se dirige a las personas que sobrevivieron a la gran tribulación. El Rey Jesús formula una sola pregunta esencial: ¿cómo trataron a mis hermanos durante esos tiempos de persecución? Sus hermanos son los seguidores fieles que bajo el gobierno del anticristo fueron acosados y puestos en peligro. Ayudarlos significaba arriesgar la vida, y no hacerlo era lo más fácil y seguro. Pero cada gesto de misericordia fue como hacerlo al mismo Cristo. Esa es la única prueba. La fe verdadera se demuestra con acciones concretas como alimentar al hambriento, dar agua al sediento o refugio al desamparado. Jesús lo explica en la escena pastoral del juicio de las ovejas y los cabritos. Unos son puestos a la derecha, otros a la izquierda, como hacía un pastor en Palestina al separar dóciles ovejas de tercas cabras al final del día. Los justos, sorprendidos, preguntan cuándo sirvieron al rey y reciben la respuesta: en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Los otros, confundidos, protestan alegando no haberlo visto necesitado, y la sentencia es terrible: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Para ellos no hay retorno. En cambio, los de la derecha reciben la gloria de entrar físicamente al reino milenial.
donde participarán en la reconstrucción del mundo devastado y adorarán a Jesús en Jerusalén. Este juicio no es el del gran trono blanco, sino uno único que examina a las naciones en base a un criterio simple pero definitivo: cómo trataron a los perseguidos por causa de Cristo. Así se revela una verdad ineludible. En tiempos de crisis extrema no existe neutralidad moral. Callar es complicidad. El destino eterno se define no por grandes hazañas, sino por actos sencillos de misericordia. Capítulo 10. El juicio de la asignación de autoridad en el reino milenial. Con la caída del anticristo y la derrota de Babilonia, Israel y las naciones ya juzgados, comienza la era del reino de 1000 años de Cristo. Jerusalén es la capital del mundo y el trono del Mesías resplandece en gloria. Todos los creyentes de todas las épocas están resucitados, con cuerpos glorificados, listos para presenciar un juicio poco mencionado: la asignación de autoridad en el reino. Aquí no se determina quién es, salvo porque todos los presentes tienen garantizada su salvación. Se trata de una evaluación sobre cómo cada uno vivió su fe y qué hizo con los dones y oportunidades que Dios le dio en la tierra. La Biblia dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y en Lucas se revela el principio: bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Así, cada vida es examinada: perseverancia, fidelidad, servicio, motivaciones. A quienes hayan vencido y guardado las obras de Cristo hasta el final, se les dará autoridad sobre las naciones. Quienes no pasen este juicio entrarán igualmente al reino, con gozo pleno, pero sin responsabilidades de gobierno, comprendiendo que pudieron haber recibido más. Los que sí lo superen recibirán coronas como símbolo de autoridad y serán establecidos como jueces y gobernantes sobre ciudades, regiones o naciones, trabajando directamente con Cristo para administrar una justicia perfecta. No será un gobierno tirano, sino uno que asegura paz verdadera y duradera. Lo extraordinario es que por primera vez en la historia, seres humanos con cuerpos glorificados y sin pecado gobernarán el mundo cumpliendo el propósito original de Dios en el Edén: que la humanidad cuidara y administrara la creación con justicia y responsabilidad. Este gobierno no será solo para dar órdenes, sino para colaborar con Cristo en restaurar y mantener la armonía de la tierra. También será un tiempo de enseñanza, pues como escribió el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? La gente contemplará con sus propios ojos que obedecer a Dios trae una honra visible y palpable, y una vez entregados estos galardones, permanecerán con los creyentes durante los 1000 años. Nadie podrá arrebatárselos. Sin embargo, al final de todo, en un acto supremo de adoración, todas esas coronas serán depositadas a los pies del gran trono blanco, reconociendo que toda gloria, todo honor y todo poder pertenecen únicamente a Cristo. El juicio final tras el reino milenial. Cuando se cumplen los 1000 años de paz y justicia bajo el reinado de Jesús, sucede algo asombroso. Satanás es liberado de su prisión. Surge de inmediato la gran pregunta: ¿por qué Dios permitiría algo así después de tanto tiempo en un mundo perfecto? La Escritura es clara: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Este será el examen final para la humanidad. Después de vivir bajo un gobierno perfecto, ¿qué decidirán las personas? ¿Mantendrán su fidelidad a Dios o volverán a dejarse engañar? Apenas recobra su libertad, Satanás recorre la tierra con un único propósito: seducir a los pueblos esparcidos en todo el mundo. Y lo logra. Una multitud tan grande que la Biblia la compara con la arena del mar cae en su trampa. Se reúnen para atacar Jerusalén, la ciudad amada donde moran los fieles, en un último intento de rebelión contra Dios.
El texto lo expresa así: Satanás saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos a la batalla. El número de ellos es como la arena del mar, pero no habrá batalla real. Aquellos que se dejen arrastrar por el engaño de Satanás serán destruidos de inmediato. Dios mismo envía fuego del cielo, consumiéndolos en un instante. La rebelión global termina antes de comenzar, y el gran instigador, Satanás, es arrojado para siempre al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí permanecerá eternamente. Esto nos deja una lección impactante. ¿Cómo es posible que tras 1000 años de un gobierno perfecto, tantas personas decidan rebelarse? La respuesta revela una verdad profunda. Vivir en un entorno ideal no garantiza obediencia. Durante el milenio, nacerán generaciones que nunca experimentaron el mundo caído que conocemos. Crecerán en paz, sin hambre, sin guerras ni injusticias. Sin embargo, cuando Satanás aparezca, millones lo seguirán. Al igual que en el Edén, la perfección del ambiente no determina la fidelidad del corazón. La obediencia a Dios siempre será una decisión personal. Los que se mantengan firmes no caerán en la seducción del enemigo. Estos fieles estarán seguros en Jerusalén, mientras el fuego divino destruye a los rebeldes. Y para ellos vendrá el premio glorioso, la entrada a la nueva creación. La Biblia lo describe así: porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria. En ese mundo renovado no habrá dolor, ni maldad, ni muerte. Será un inicio absoluto, eterno y perfecto. En cuanto a los nombres de Gog y Magog, no aluden aquí a naciones específicas, sino que funcionan como símbolos. El Apocalipsis los emplea para representar a todas las naciones y pueblos que se unan en esa última rebelión contra Dios, retomando imágenes del antiguo profeta Ezequiel. Con esta derrota final, el escenario queda preparado para el acontecimiento más solemne y aterrador de toda la historia: el juicio del Gran Trono Blanco. El juicio del Gran Trono Blanco, tras el reinado milenial y la derrota definitiva de Gog y Magog, se abre paso el evento supremo, el juicio del Gran Trono Blanco. La visión es estremecedora. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este tribunal no se celebra en la tierra ni en el cielo conocidos, sino en un ámbito fuera del tiempo y del espacio. Es tan imponente que lo creado huye en terror de su presencia. ¿Qué lo hace tan sobrecogedor? El hecho de que allí comparecen todos los muertos de la historia que no recibieron la salvación. Serán resucitados, grandes y pequeños, reyes y mendigos, sabios e ignorantes. Todos tendrán un cuerpo incorruptible, pero no para recibir gloria, sino para enfrentar juicio. Este tribunal está reservado solo para quienes rechazaron en vida el regalo de salvación que Dios les ofreció. Aquí no hay jurados, ni apelaciones, ni defensa posible. El profeta Daniel lo vio en visión y lo describió así: fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, y el trono llama de fuego. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Se abren los libros. En ellos está escrito todo, cada obra, cada palabra, cada secreto del corazón. Cada cosa que se hizo, cada palabra que se dijo, incluso cada pensamiento secreto. Dios ha llevado una cuenta perfecta de la vida de cada persona y nadie puede escapar de responder por sus actos. Pero además de esos libros se abre otro, el más importante de todos, el libro de la vida del Cordero. El destino de cada persona se decide de una forma muy clara.
Los que no pasen este juicio serán los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, y lo que les sucede es eterno. La Biblia lo dice sin rodeos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La sentencia es una sola: ser lanzado al lago de fuego. La Biblia llama a esto la segunda muerte. Es una separación eterna de Dios. Estando plenamente consciente, compartirán el mismo destino que Satanás, la bestia y el anticristo. El castigo será justo y de acuerdo a las malas obras de cada uno, pero el resultado final para todos ellos es el mismo: la separación eterna de Dios. Quizás te preguntes, ¿y qué pasa con los cristianos, con las personas que sí fueron salvas? Es importante entender esto. Ningún creyente verdadero es juzgado en el gran trono blanco. Aquellos que tienen su nombre en el libro de la vida ya han sido recibidos en la gloria de Dios antes de que este juicio ocurra. Entonces, ¿para qué se usa el libro de la vida? Aquí se usa para demostrar, sin dejar lugar a dudas, que la condena de los que están siendo juzgados es justa, porque sus nombres no están allí. Hay un detalle final que impresiona. La Biblia dice que la muerte y el Hades se entregan a todas las personas que tenían, y después la muerte y el Hades mismos son lanzados al lago de fuego. Esto significa que el poder del pecado y de la muerte se acaba para siempre. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cuando este juicio termina y el último condenado ha recibido su sentencia, empieza algo maravilloso. Aparecen un cielo nuevo y una tierra nueva, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, baja del cielo. Para los salvados comienza una vida eterna sin más llanto, sin dolor y sin muerte. El juicio del gran trono blanco es el último acto de justicia de Dios antes de crear un mundo perfecto. Este juicio demuestra que Dios es completamente santo y justo y que toda maldad y rebelión contra Él recibe el pago que merece. Y después de esto, por fin se abre el camino para que Dios y su pueblo vivan juntos para siempre. 13. El juicio a los ángeles caídos. El universo conocido se ha desvanecido y el tiempo como se conocía ya no existe. El gran juicio final para todas las personas, conocido como el juicio del gran trono blanco, ha acabado. La muerte y el pecado han sido lanzados para siempre al lago de fuego. Y ahora comienza algo increíble, pero todavía falta un último juicio. Falta juzgar a los primeros que iniciaron el mal, los ángeles que desobedecieron a Dios y corrompieron el mundo. Esto pasa después del juicio final de la humanidad y justo antes de que comience la vida eterna. Es un lugar que existe fuera de nuestro tiempo y nuestro espacio. Aquí los ángeles caídos, ya sin ningún poder, son traídos para ser juzgados. Pero, ¿quiénes son los jueces en esta corte? La respuesta es algo que nunca imaginaríamos. La Biblia dice, ¿o sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Aquí se invierten los papeles. Los seres humanos que antes fueron tentados y atormentados por estos ángeles, ahora reciben el gran honor de juzgarlos, simples humanos juzgando a seres del cielo. Los humanos que fueron creados un poco menor que los ángeles son levantados para ser los jueces de esos mismos seres poderosos. Pero estos ángeles no son víctimas inocentes. El apóstol Pedro los describe como los ángeles que pecaron y dice que Dios los arrojó al Tártaro y los tiene reservados en prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. La palabra Tártaro es muy especial, solo se usa una vez en toda la Biblia y es aquí. Y no es por casualidad, para la gente de la antigüedad, el Tártaro era como la prisión más profunda y oscura del infierno. Es un lugar reservado solo para estos seres. Su rebelión contra Dios empezó incluso antes de que existieran los hombres. Algunos de ellos se corrompieron en los tiempos de Noé,
La Biblia cuenta que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Otros ángeles siguieron a Satanás cuando él se rebeló por primera vez. Durante miles de años han hecho daño a la humanidad, influenciando a personas y a naciones enteras para hacer el mal. La sentencia ya se conoce. No hay defensa para ellos y ninguno pasa este juicio. Conocieron la gloria de Dios, pero aún así eligieron rebelarse. Su destino es el lago de fuego, el mismo lugar donde Satanás, la bestia y el anticristo ya están. Así se cumple la promesa de Cristo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Juicio a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con estas palabras empieza un juicio muy especial. Esta es una evaluación constante que Dios hace a sus iglesias. Este juicio no espera el fin del mundo. Empezó en el siglo I, continúa hoy. Hace casi 2000 años, el apóstol Juan tuvo una visión increíble. Vio que 7 iglesias de la zona que hoy es Turquía recibirían cartas directamente de parte de Jesús. En la Biblia el número 7 significa algo completo, total. Así que estas 7 iglesias representan a todos los tipos de iglesias que han existido y que existirán hasta el regreso de Cristo. Esta prueba es diferente para cada tipo de iglesia. Por ejemplo, a una iglesia se le pregunta, ¿has olvidado tu primer amor? Queriendo decir, si Dios sigue siendo lo más importante para ellos. A otra iglesia que sufre por su fe, se le pregunta, ¿te mantienes fiel en medio de los problemas? Pero, ¿qué sucede si una iglesia no pasa este juicio? La consecuencia es que poco a poco pierde su luz. Cristo le dice muy claro a la iglesia de Éfeso, si no te arrepientes, iré y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero es como una lámpara, representa la luz de la iglesia, su capacidad para brillar y mostrar a Dios en el mundo. Si se quita el candelero, esa luz se apaga, la iglesia pierde su fuerza y su influencia espiritual desaparece. Ciudades como Éfeso o Sardis, donde estaban algunas de estas iglesias, hoy son solo ruinas. Son un recordatorio silencioso de lo que pasa cuando una iglesia no pasa este juicio y su luz se apaga. ¿Y qué pasa con la iglesia que sí supera este juicio? A los que vencen se les hacen promesas maravillosas. Se les dará a comer del árbol de la vida. Recibirán la corona de la vida y el maná escondido. También se les promete autoridad, la estrella de la mañana, ropas blancas y ser como una columna fuerte en el templo de Dios. Y la promesa más grande de todas, sentarse con Cristo en su trono. Así que antes del fin de los tiempos, antes de las trompetas y los sellos del Apocalipsis, existe esta prueba. Es como un filtro de Dios para cuidar y purificar a sus iglesias, y está ocurriendo ahora mismo. Acabamos de ver que los 7 años de la gran tribulación serán el tiempo más duro que la humanidad ha conocido y también será el periodo donde los juicios se hagan cada vez más difíciles de pasar. La ira de Dios estalla y las 7 trompetas del Apocalipsis marcan cada juicio.